We are Coldser, influencing dental history for more than 80 years. Our mission is to provide best-in-class products and services that help our customers restore patients' oral health and well-being. We're the ones who optimize efficiency in dental practices and laboratories with just one click for highly aesthetic results. Offering one of the most comprehensive lines of artificial teeth on the market. We're the ones who make our customers say, see? Because we don't just offer top quality products, but also help our customers to be successful with them. Now we are a step further as part of Mitsui Chemicals, a global player supplying components and materials to industries such as mobility, healthcare, and food and packaging worldwide. With more than 1,000 highly qualified researchers who assist us in developing products to make the world a little better. This is us. This is Coldser. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro evento más, Expertos en Debate. Hoy tengo el gusto de tener conmigo a dos grandes colegas, el doctor Víctor Navarro Sousa y el doctor Daniel Díaz de la Vega. Doctores, bienvenidos, muchas gracias. Por favor, pongan sus videos. Recuerden que si nos estás viendo por Zoom, vas a poder hacer todas las preguntas en el chat de Zoom. Si nos estás viendo por Facebook, vas a poder hacer preguntas directamente a los panelistas a través de la sección de comentarios. No olvides darle like y compartir. Recuerda que estamos en nuestras redes sociales, Coldser México para Facebook, Instagram y Twitter, y Coldser Latinoamérica para YouTube. Doctor de la Vega, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Doctor Navarro, ¿cómo está? Muy bien, Daniel, muchas gracias. Los dos, Daniel. Buenas tardes a ambos. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Pues empezamos. Hemos preparado una serie de preguntas que yo creo que les va a gustar a todos nuestros amigos que hoy nos ayudan y nos favorecen con conectarse. Cualquier tema, recuerden, nos pueden hacer llegar sus preguntas. Empecemos de una manera sencilla. Doctores, ¿ustedes podrían decirme qué tipos de cementos existen en odontología y cómo los utilizamos como para ir abriendo apetito a esta plática? Ok. Adelante, doctor, ¿o quieres que yo empiece? Mira, estamos ahí sufriendo quién empieza, ¿verdad? Empiézale, doc. Bueno, ok, mira, básicamente vamos a hablar de los cementos preadhesión, que son los cementos clásicos, que es el óxido de zinc eugenol, que fue un cemento que también se usa actualmente sin eugenol para restauraciones temporales. El fosfato de zinc, que fue mucho tiempo uno de los cementos de elección para cualquier tipo de restauración metálica, que era lo básico en los años anteriores a la adhesión. Muchas restauraciones metálicas que básicamente se cementaban con fosfato. Posteriormente vino el ionómero y el carboxilato. Aquí el problema es que el fosfato fue la base de todos los cementos. Todos los cementos se comparaban por el fosfato porque tenían un grosor de película muy pequeño, 25 micras, que era la base para que la Asociación Dental Americana aceptara todo tipo de cementos. Posteriormente, pues vino el carboxilato, que era un cemento con un grosor de película un poco más fuerte, más ancho, menos grueso, y tuvimos problemas, pero tenía la gran ventaja de su adhesión. Finalmente, en los tiempos, empezó a usar el ionómero de vidrio, que es un cemento muy adecuado, que tiene la ventaja de que tiene algunos
alguna parte de flúor que nos ayuda para evitar caries residual. Algo más, diríamos que sería la base de los cementos. Posteriormente llegaron los cementos adhesivos, que son resinas, como todos los conocemos, originalmente resinas autopolimerizables que finalmente siguen existiendo y son resinas que tienen un poco tiempo de trabajo eventualmente. Posteriormente hicieron las resinas de 2 pasos, fotopolimerizables, que es lo que usamos actualmente, y las duales, que tienen las dos ventajas, de que la puedes polimerizar con luz y la puedes polimerizar por sí sola. Eso sería a grandes rasgos los cementos que estamos usando en este momento. ¿Qué opinas, doctor? Navarro, ¿qué opina, doctor Navarro? Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Nada más habría que hacer una pequeña diferencia entre lo que significa cementación y lo que significa adhesión. Exacto. Para eso voy a compartir mi pantalla, Okay. para que vean una diapositiva. Y podemos ver perfectamente que cementación realmente viene dado por una retención friccional, que básicamente, como mencionaba el doctor Díaz de la Vega, es lo que se trabajó durante muchísimos años con los cementos de ionómero. Entonces, eso nos logra una retención pasiva, hacemos para recubrimientos totales. La técnica es obviamente mucho más sencilla y tenemos que influye mucho el diseño del tallado, ¿no? Que estaríamos hablando ya del tipo de preparaciones, que lo veremos un poquito más adelante. Adhesión, como dijo ya el doctor, estamos hablando de usar adhesivos para hacer una cementación de resinas adhesivas o hacer una cementación de autoadhesión. Y aquí sí ya hablamos que la retención y la integración estructural de nuestra preparación tiene que ver. No tenemos retención pasiva, se utiliza igualmente para recubrimiento total o parcial. Es una técnica más compleja en algunos casos, sobre todo cuando hacemos adhesión. Creo que ya en varias ocasiones, doctor Rivera, has mencionado lo que es adhesión, has tenido varios webinars al respecto. Y adhesión, pues es todo un tema, ¿no? Porque, como mencionamos, hay que hacer un tratamiento de sustratos. Y si no logramos un buen tratamiento de sustratos, entonces sí vamos a tener problemas con nuestra adhesión. Es de ahí cuando muchas veces se pregunta el clínico, ¿qué sucedió? ¿Por qué se me descementó? ¿Por qué se perdió mi restauración, ¿no? Muchas veces hasta una misma inlay, ¿no? Sí. Aquí también me gustaría aunar que este cambio del tipo de cementación al tipo de adhesión que estás mencionando tiene que ver también con el cambio en la odontología, de pasar una odontología que está básicamente o estaba básicamente regida por las prótesis metal porcelana cuando teníamos un núcleo metálico y empezamos a cambiar a todas las prótesis, vamos a decirlo, libre de metal. Entonces también habíamos platicado de esto, que no solo es el tipo de cementación, el tipo de preparación, sino el tercer caso importante, punto importante que hay que traer a la ecuación es lo que hemos platicado, no solo las preparaciones, sino también los materiales. Entonces, platiquemos de esas dos cosas, de las preparaciones y después de los materiales. ¿Les gustaría? Sí, claro. Ok. ¿Quién va con cuál tema? Díganme. Quieren que hablemos un poco de preparaciones. Un poco de preparaciones, porque creo que es importante aclarar el concepto de no todas las preparaciones por sí solas o tienen que reunir ciertas características para que realmente confieran este grado de preparaciones retentivas, ¿no? Sí, diríamos que yo personalmente diría que son intracoronadas y extracoronarias. Extracoronarias, estamos hablando de coronas completas y restauraciones quizá antiguamente 3/4, 4/5, 7/8, ese tipo de coronas. Y las coronas, las intercoronarias que ahora se ha variado mucho porque dependemos mucho, ahora sí, nos ayudamos mucho de la adhesión. Inlays, onlays, coronas, diríamos los famosos boneless que están ahora de moda, en donde
hacemos prácticamente un corte oclusal y podemos poner una restauración dependiendo de la retención que tengamos vía adhesión. Esa es una de las partes interesantes ahora. Carillas, que son extracoronarias, diríamos, pero es un tema como muy aparte, que tendríamos que hablar un poco de qué tipo de material, ¿no? En cuanto a coronas, diríamos onlays que se pueden hacer ahora o que se hacen ahora de materiales libres de metal, tienen la gran ventaja de que de alguna manera el relleno de la resina y la adhesión los hace mucho más, menos, no hay tanta desunión, diríamos, y dando una ventaja en cuanto a color y a forma, ¿no? Doctor Navarro, ¿quisieras agregar algo más? Mira, complementando lo que menciona el doctor Díaz de la Vega, independientemente que sean intra o extra, si estamos hablando de preparaciones retentivas y de preparaciones expulsivas, sobre todo, comparto nuevamente pantalla, permíteme un segundo para que veamos una pequeña gráfica en la Claro. que podemos ver perfectamente cómo tenemos a mayor altura y no tanta la convergencia de las paredes, tenemos mayor retención. Y obvio, mientras se va perdiendo ese grado y se van haciendo más convergentes las paredes, obviamente hay menor retención. Entonces aquí es donde tenemos que tomar la decisión. Primero, el tipo de preparación que estamos trabajando para saber el tipo de cementación que vamos a lograr. Y posteriormente saber con qué cemento lo vamos a hacer, ¿no? Digo, cuando teníamos este tipo de problemas, se hacían algún tipo de retenciones sobre la preparación para poderlo lograr y que quedara funcional nuevamente. Pero hoy en día, lo que se refiere ya a las preparaciones de mínima invasión, sobre todo, donde muchas veces ni siquiera tocamos el diente, sino nada más eliminamos algunos ángulos y trabajamos sobre esmalte, ahí sí vamos a tener que hacer una cementación adhesiva, totalmente, como lo mencionaba el doctor, ¿no? Grabados de esmalte, acondicionamientos de tejidos, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces aquí estamos viendo tres conceptos ya. Uno, preparaciones expulsivas, tanto intra como extracoronarias, el tipo de cemento que vamos a utilizar y lo que nos falta es el tercer concepto, los materiales, ¿a cuál lo voy a unir? Entonces, no sé, también habíamos trabajado eso, vamos a hablar un poco de los materiales, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes materiales que están usando hoy en día en la odontología en los diferentes campos, ya sea estético y convencional? Pues si quieren. Sí, perdón, Adelante, doctor. doctor. Adelante, Sí. doctor Víctor. Digo, mira, hoy en día seguimos con cementación convencional en algunos casos, como puede ser para coronas de circonia, donde usaríamos un ionómero de vidrio. Les comparto pantalla nuevamente para que vayamos viendo algunos ejemplos de esto. Sí. Digo, fosfato de zinc, honestamente, y policarboxilato lo uso nada más para lo que es provisionales, si es que es necesario. O depende del tipo de restauración a tratar, puede ser de libres de eugenol. Policarboxilato, lo mismo. Pero aquí es ya donde entramos con cementos de ionómero de vidrio para cementar restauraciones de circonia o de metal. ¿Sí? Y puede ser un ionómero convencional o puede ser un ionómero modificado con resina. Entonces, esto es lo que significa realmente una cementación convencional. Si entramos al punto de cementación en cementos de resina, pero de autoadhesión, tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Pero todos dicen self-adhesive. Esto es lo importante a tener en consideración, que diga self-adhesive. Si no dice self-adhesive, hay que tener cuidado, porque de lo contrario podemos estar trabajando con un cemento de adhesión, resinas de adhesión, que así se consideran, ¿sí? Resinas de cementación adhesiva.
Y aquí entramos en el campo de que hay de curado dual o de fotocurado. Y estos manejan un tipo de viscosidad muy diferente. No sé, doctor Díaz de la Vega, ¿qué opina de esto? Sí, totalmente de acuerdo. Y los protocolos de cementación siempre son diferentes. Y hay materiales, hablábamos de materiales, circonia en este caso, no es un material que se preste a una adhesión total, diríamos. Solamente vas a usar ionómero, podrías usar ionómero, y en algunos casos ya puedes usar algún cemento adhesivo de resina, que se pueden usar los famosos cells adhesive, ¿no? Lo que comentabas. Claro. Aquí me gustaría dejar muy en claro eso, ¿no? Que si vamos a utilizar bajos espesores de película, 25, 30 micras, como son los cementos de policarboxilato y todos los cementos de ionómero, en el caso de prótesis metalocerámicas están definidos por el concepto de los márgenes pintados por los laboratorios. Es importante en el concepto del CAD/CAM dejar muy claro a tu técnico de CAD/CAM que le digas, oye, voy a cementar con ionómero, entonces necesito espesores de película de 25 micras. Y si vas a cementar con cementos de duales o cementos de self-adhesive, como son los que estaban mencionados los doctores, puedes tener una mayor tolerancia porque sus grosores son mayores. Pero sí es importante que menciones eso a tus técnicos, con qué cemento vas a estar utilizando para que te creen las interfaces necesarias dependiendo de los grosores de película. Ahora, tocamos un poco lo que fue metal cerámico y tocamos circonio. No hemos tocado otros 5 puntos que son muy importantes, que están muy en boga. ¿Me permites tantito, Daniel? Ahorita Claro. estás hablando precisamente de grosores de película. Si vemos esta tabla, donde ya estamos hablando de diferentes tipos de cementación y precisamente como tú bien mencionas, hablando del grosor de película, sí, yo creo que con CAD/CAM lo puedes hacer perfectamente, pero tu laboratorio cuando no te lo hace con CAD/CAM y te hace un material prensado, por ejemplo, sí, tiene que tener perfectamente establecido qué grosor de película estás usando. Exactamente. Muchas veces eso es lo que nosotros como doctores no le indicamos a nuestro laboratorio. Sí, nada más le decimos al laboratorio, oye, hazme una corona de disilicato de litio y en A2. Sí, pero en A2, ¿dónde, no? O sea, color es otro tema completamente diferente. Pero cuando hablamos ya de ionómeros de vidrio, desde 11 hasta 35 micras de grosor de películas es lo que necesitamos. Entonces, ¿mi laboratorio cuánto me va a dejar? Ionómeros de vidrio modificados con resina de 11 a 21. Ajá. Y así vamos sucesivamente, lo que hablamos ya de lograr una adhesión micromecánica, donde ya estamos usando cementos a base de resinas, ¿sí? De self-cure, de autocurado, desde 24.3 hasta 50 micras. Depende de la marca de cemento que estamos utilizando, cosa que no nos fijamos. Digo, también tenemos la mala costumbre de decirle al del depósito, ¿cuál me recomiendas? Y me lo recomienda nada más porque es el que más vende. Pero si quiero un cemento que sea de fotocurado 100%, logramos un grosor de película de 5 a 10 micras. ¿Quién lo toma en cuenta? Y esto es bien importante, ¿no? Bastante. O de curado dual, 16.4 micras de grosor de película, ¿no? Y esto está documentado en este artículo perfectamente, donde el doctor Silas Duarte es quien es el encargado del artículo, ¿no? Entonces, por eso, haces buena mención de grosor de película. Perfecto. Tenerlo siempre en consideración. Entonces, bueno, hemos tocado ya 4 conceptos. 1, tipo de cementación adhesiva o convencional. 2, la preparación. 3, los tipos de cemento, o sea, es adhesivo, autoacondicionante y no autoacondicionante. Pueden ser también duales, ¿no? Que se autopolimerizan, se fotocuran o duales. Y lo último, el espesor de película. Esos son los conceptos que hemos estado navegando. Nos faltan ver también los protocolos y hay que ver en la parte interesante donde a todos les va a gustar es qué protocolos vamos a seguir para cada uno de los diferentes materiales. Ejemplo, disilicato de litio no podemos cementarlo con cementación convencional, necesitamos tener una cementación adhesiva. ¿Estamos de acuerdo? Quisiéramos platicar un poco de esto. Sí, cada uno tiene su protocolo, ¿no?
En Exactamente. los disilicatos de litio tenemos que modificar la corona por la parte interna, donde va a estar en contacto con la dentina o el esmalte, y al mismo tiempo la restauración debe estar modificada para que pueda recibir la cementación adecuadamente. Y se manejan, diríamoslo así, dependiendo el tipo de cemento que vayas a usar, el tipo de adhesivo de cementación, puede ser grabado total, grabado selectivo, o de plano puedes usarlo sin grabado con las nuevas restauraciones que vienen ahora, perdón, con los nuevos cementos que son autograbables. Pues. Eso sería. Ahora tendríamos que organizar qué tipo de material, desde porcelana feldespática, disilicato de litio, y vamos a el circonio, que ya lo hablamos, que es una cementación normal, diríamos, con cemento ionómero, y podría cementarse con cemento de resina. Me gustaría aquí, doctor Navarro, que nos diera su réplica de esto, hablar bien de las características y de las diferencias entre el disilicato de litio y las leucitas o los feldespatos, que tienen cada uno de ellos protocolos diferentes y que a veces los llegamos a confundir, lo digo de experiencia, yo confundía protocolos en un inicio y utilizaba los protocolos para las leucitas o los feldespatos iguales que los disilicatos. Entonces, no sé si puedas hablar de eso, Doc, que creo que me sacaste de muchas. Claro que sí, con todo gusto, ¿no? Realmente, sí, cada material de restauración tiene su propio protocolo, ¿no? Pero, pues hoy en día, el problema es que muchas veces no conocemos ni qué material estamos trabajando. Y el problema, como lo mencioné hace ratito, fue decirle al laboratorio, oye, necesito una inlay en porcelana. Necesito que me hagas una corona libre de metal, pero platícame, ¿qué tipo de porcelana vas a estar trabajando? ¿O qué Exactamente. tipo de porcelana quieres? Y si no lo sé, pues se vuelve complicado, ¿no? Tengo una imagen del doctor Roberto Tello muy, muy, muy buena, Ok, donde compártalo. él está hablando ya de lo que son todos los materiales de restauración indirecta, Ajá. y donde podemos ver perfectamente cómo lo divide. Si vemos del lado derecho, lo que son materiales de resinas que hoy en día siempre se han manejado. Conocemos perfectamente todos los cerómeros que se manejan, que tienen resina. Pueden ser de forma artesanal, pueden ser por CAD-CAM, como mencionabas hace ratito, Daniel Rivera, ¿sí? Y esa resina tiene silicio o tiene circonia. Entonces, es lo que no conocemos. O es un híbrido, o es una porcelana vítea, como me preguntabas, es un silicato de litio con circonio, o es un disilicato de litio, o es leucita, o es una feldespática, o son porcelanas policristalinas, que son óxidos de circonio, y ahora, con todas las circonias translúcidas que han salido al mercado, dime de qué generación estás trabajando y cuál quieres. Claro. Entonces, eso es lo que me gustaría dejar muy claro, ¿no? No es lo mismo leucita y se va a tratar de una manera diferente a una porcelana feldespática que se va a tratar de manera diferente a un disilicato de litio, ¿no? Claro. Y también de igual manera el circonio. No es lo mismo el circonio que se ponía hace 17 años que el circonio primera generación a los circonios que están usando de esta generación. Me gustaría aquí hacer una pausa para saludar a todos los que tenemos en redes sociales. Perdonen la pausa, pero me gusta mucho saludar y voy a poner especiales saludos para los que están conectados. Tengo saludos para Alfonso Palacios, Carlos Saucedo, Maru Rubalcaba, Rodrigo Maldonado, Gerardo García de Aro, Diana Montoña, David Lara, Juan José Vázquez Torres, Rosa Piva, nos manda muchos saludos, Alfonso Palacios, Valerio Greco, Rebeca Ugalde y Laura Cavieres, que se han unido a mi Facebook. Producción, ¿a quién tenemos salidos en los otros Facebook que estamos compartiendo? Por favor, Sandy. A ver,
producción me está mandando un mensaje. Perdón. Bueno, entonces regresamos a hablar de cada uno de los protocolos que utilizaríamos en estos diferentes materiales. ¿De acuerdo? ¿Con cuál empezamos, doctores? El de espática, si quieren, que es las iniciales, ¿no? Ok. Fue con lo que empezamos originalmente. Perdón. Y aquí hay dos preguntas en el panel de Zoom. Sí, en el chat. Preguntan, doctor, dependiendo del grosor de película de elección del cemento, no entiendo. Circonio y metal cerámica, ¿el cemento de elección sería ionómero de vidrio? ¿Se podría utilizar dual? Entonces, son dos preguntas. Quiere que hablemos un poco más del espesor de película referente al tipo de cemento. ¿Podrías poner de nuevo tu gráfica, doctor, por favor? Eso es muy interesante. Permíteme un segundo. Ok, lo que queremos decirles aquí es, dependiendo del material, vas a elegir el medio cementante. Y dependiendo del medio cementante, va a necesitar un espesor de película ese medio cementante. ¿Ok? Y tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la gráfica que nos compartió amablemente el doctor Navarro, cada medio cementante tiene un diferente espesor de película. Por lo tanto, dependerá del material, con qué lo vas a cementar. Vas a tener que dejar cierto espacio para el material cementante. Eso le llamamos espesor de película. ¿Ok? No sé si esta es a la pregunta que te referías, doctora, del chat de Zoom, en cuanto a si el grosor de película es la elección del cemento. No. Si quieres contestarla mejor, doctor Víctor. No, doctora, a lo que hacíamos referencia era básicamente a que cada tipo de material que utilizamos, aquí donde dice cementos, tipo de cemento, tiene un grosor de película específico. Y este grosor de película que nos deja es lo que debemos de tener en consideración para nosotros poder saber e indicarle al laboratorio el tipo de restauración que vamos a hacer, que vamos a lograr y que nos deje este espacio. Si no tenemos este espacio mínimo de cualquiera de estos tipos de cementos, nuestra restauración va a quedar apretada, no va a bajar al 100% a la hora de colocar el cemento. Entonces, no es tanto que yo elija el grosor de película para saber el tipo de cemento. No, es al revés. Debo de conocer mi cemento para conocer qué grosor de película me deja y poderle decir al laboratorio, mira, voy a usar X restauración, pero voy a usar un cemento de curado dual, como es este que tenemos aquí abajo. Entonces, ya dependiendo de esto, el laboratorio tiene que tomar en consideración este grosor de película para poder hacer la restauración. Sí, espero que le haya El quedado tema es al claro. revés, o sea, ¿qué vamos a cementar? Y dependiendo de lo que vayamos a cementar, y pedirle al técnico, con qué vamos a cementar, y pedirle al técnico nuestros grosores de película, sus grosores de película que sean adecuados para la cementación. Ok. Y de la segunda parte, que con qué cementaríamos un circonio, la respuesta es, si estás utilizando circonios de la primera fase y lo vas a cementar sobre todo, vamos, al revés. Circonios se cementan con cementos de ionómero de vidrio, pero tienes que decirle a tu técnico de CAD/CAM que el ionómero de vidrio tiene un espesor de película de 20 micrones para que te deje ese espacio. Y después hablaremos qué otras opciones tenemos de cementado para circonio. Vamos para allá. Estamos primero en la parte convencional. No coman ansias. ¿Ok? Permíteme un segundo en este aspecto, ¿no? Porque al momento que estamos hablando precisamente de cerámicas, que es lo que comenté hace ratito, debo de saber primero qué tipo de cerámica estoy trabajando para saber realmente la fuerza flexural que tiene esta cerámica. Exactamente. Sí, porque si voy a usar una feldespática, la feldespática la tengo que tratar casi con algodón,
tiene que ser muy por delgada. lo frágil que es. Exacto. ¿Sí? ¿Qué sucede? Una reforzada con leucita o un disilicato de litio, o de plano vamos a hacer circonia. Y dependiendo de esto, es la resistencia flexural. Feldespática es lo más bajo y circonia viene siendo lo más alto. Y por eso tenemos la idea, ¿qué quieres? Una circonia, porque la circonia es la más resistente, es la más dura, la más fuerte. ¿Sí? Y ahora, si vamos en base a los cementos, volvemos al mismo concepto. ¿Qué resistencia flexural tenemos con ionómeros de vidrio, con una resina de autoadhesiva, con una resina adhesiva o una estética, por ejemplo, para las carillas? Entonces, depende el material a restaurar, que es feldespática reforzada con leucita o disilicato de litio circonia, puede ser el tipo de cemento a utilizar. Obviamente, por ejemplo, un ionómero nunca lo vamos a usar con una feldespática. Para una feldespática tenemos que hacer exactamente un proceso de adhesión completamente, un proceso de, bueno, acondicionamiento de la restauración, que ahorita tenemos que hablar de eso también, que eso se incluye, ¿no? Pero, ¿qué decisión tomo? ¿Qué material uso? Digo, hoy en día la mayoría de nosotros estamos utilizando disilicato de litio y circonia. O, ¿qué cemento? La mayoría son de autoadhesión, ionómeros para circonia y resinas adhesivas para tratamientos más estéticos. Sí, espero que haya quedado claro el concepto, porque partiendo de esto es lo que realmente trabajamos dentro de la clínica. Exactamente, El protocolo que vamos a usar. me pareció Igual, excelente. claro. ¿Ok? Entonces, no sé si ya le quedó claro al auditorio. Entonces, es tipo de material, resistencia del material, tipo de cavidad, tipo de cementación, y entonces ya vamos a la última parte, pero explíquenme con manzanitas el protocolo, ¿no? Estamos hablando de dos protocolos importantes aquí que vamos a tener si vamos a hacer cementos adhesivos. El protocolo de el diente, o sea, cómo voy a tratar mi diente, y el protocolo de cómo voy a tratar mi material, ya sea leucita, el silicato y todo circonio. Entonces, si quieren, empezamos con el protocolo adhesivo en el diente. A grosso modo, los 5 pasos que tú harías para adhesión en el diente, doctor, ya has dicho que los hemos mencionado mucho, hemos hecho varios webinars de eso, pero me gustaría saber tus protocolos, doctor Díaz y doctor Navarro, cada uno de ellos, ¿qué protocolo tiene cada uno para este tipo de cementaciones adhesivas? Cuando cementamos adhesivamente, el protocolo del diente. Primero, lavamos perfectamente, limpiamos, quitamos provisional, obviamente, lavamos perfectamente, limpiamos. En algunos casos, mucha gente usa clorexidina, que puede ser una opción. Alguna gente no recomienda el uso de limpiar con nada. Puedes lavar nada más. Posteriormente, dependiendo de tu restauración, si tienes esmalte y dentina, etcétera. Si vas a grabar, en este momento lo único que se puede grabar o se debe de grabar es el esmalte. Son dos conceptos diferentes. No grabas la dentina precisamente lo que le llaman autoadhesión es sobre dentina. El esmalte debe ser grabado, obviamente ya se probó la restauración, grabas el esmalte, puedes usar un adhesivo para el esmalte y adhesivo para la restauración. Y posteriormente pones la corona o la restauración, dependiendo cómo lo hayas tratado. Y eso ya es el tema de tratar la restauración. Con respecto a tus protocolos de adhesión, doctor Víctor, ¿qué haces diferente o que tú recomiendas? Sobre diente. Sobre diente. Bueno, obvio, hay que acondicionar diente y hay que acondicionar restauración. Estamos en diente nada más. Primero, sí, nada más hago el comentario. Primero, mi restauración la dejo ya acondicionada previo a acondicionar mi diente. Ok.
¿sí? Para no perder tiempo, porque son cosas diferentes. Si vamos a hablar de mi sustrato dental, primero, ¿dónde estoy trabajando? Si estoy trabajando en dentina, tengo que descontaminar mi dentina. Ok. Ujú. Y ahora, ¿Cómo la descontamina usted? El doctor a eso, mencionaba a eso clorexidina. voy, ¿no? Ok. ¿Qué fue lo que hice? Si estoy haciendo una corona total, primero, si voy a hacer una corona del silicato de litio y mi dentina estaba sana, ojo, sana. ¿Qué quiere decir sana? No tenía yo ningún remanente de caries, no estaba afectada ni estaba infectada por proceso de caries. Estaba sana completamente. Eso es un sustrato dental limpio. Al ser un sustrato dental limpio, ¿qué estoy haciendo? Estoy cortando dentina sana. ¿Qué sucede cuando corto dentina sana? Estoy dejando túbulos dentinarios abiertos. Si primero durante mi preparación, que ese es otro tema aparte, pero hago el comentario porque es importante, si durante mi preparación no hice un sellado dentinario inmediato, corro el riesgo de haber contaminado esos túbulos dentinarios por la filtración que pasó a través de mi provisional. Eso a la larga me ocasiona contaminación bacteriana o sensibilidad, por lo menos. Ok, entonces tengo un sellado dentinario inmediato. ¿Sí? ¿Qué hago? Obvio, hay que limpiarlo mínimo con una pasta Pómex, sin flúor, como menciona el doctor. Si tengo margen de esmalte, hago un grabado selectivo sobre ese margen de esmalte y procedo a mi acondicionamiento. Hago uso de un adhesivo universal o un adhesivo de sexta generación, pero usando únicamente el adhesivo, ¿sí? No voy a usar el primer que viene ahí. Y ya posteriormente utilizo mi cemento de resina, mi resina para cementar, ¿sí? Eso es con resina para cementar. Si voy a usar un dual, pues todo el proceso que se refiere al acondicionamiento de la dentina ya no lo realizo. Estoy haciendo únicamente grabado selectivo, coloco ahí mi restauración directa y sin mayor problema, ¿sí? Eso es para cualquier tipo de restauración indirecta, ¿no? Ok, entonces déjenme Aquí aclarar este punto. Perdón, Sí, doctor. porque sí es mucho un tema, tema. o sea, si es posible aislar, yo aíslo con Liquideul. Eso es muy importante. Claro, es que aquí vienen tres cosas que son, que le digo que hemos hablado ya en otros temas, en otros talleres. Uno, Claro. siempre que puedas aislar, aísla. Y más ahora con todo este Uh, tema que se nos viene del coronavirus. O sea, tienes que aislar, punto. Perdón, pero para cementación con resinas es obligado. Ok. ¿Sí? Y Es para obligado a preparación, aislar. para tallar, hay que aislar. Yo entiendo que a veces la corona está muy destruida y que a veces no se puede, pero nuestro condicionante es que debemos aislar. Si aislamos, evitamos mucha contaminación de nuestros sustratos, entonces ya estamos como mejor. Dos, como dice el doctor, depende si vengo de dentina limpia o dentina sucia, ¿no? Si Claro, sello o no sello. Pero es claro. importante que es limpio, aíslo, limpio, descontamino, grabo si tengo esmalte, que ahí viene el punto importante. No todas las restauraciones son con esmalte, ¿no? Entonces, claro. o no todas las restauraciones son de dentina. Si voy para carillas, no llevo dentina, entonces no debo de tratar esta dentina. Entonces, siempre que vaya esmalte va grabado, siempre que va dentina va acondicionada. Y la diferencia que me con el doctor Navarro es, si voy con un cemento de octava generación, esa automáticamente me va a gestionar la acondicionamiento de dentina. Si voy con uno de otras generaciones, como quinta o sexta generación, tengo que hacer yo el acondicionamiento. Esa es básicamente la diferencia del acondicionamiento cuando estamos hablando de adhesión. ¿Están de acuerdo, doctores? Totalmente de acuerdo. Ahora Totalmente. vamos a lo que es el doctor, que empezamos al revés. Empezamos con el diente cuando debíamos haber acondicionado primero. Exacto, es al Permíteme revés. tantito. Hay una pregunta de la doctora Es Morales que no lo Beltrán. veo, a ver. Ok. ¿Por qué en sellado dentinario no se usa primer?
Sí, doctora, sí se puede usar el primer en sellado dentinario y de hecho es lo ideal, pero realmente, honestamente, como doctores clínicos que somos, hacemos lo más fácil. Hacemos un sellado con un adhesivo universal, pero lo ideal precisamente es hacer un sellado dentinario inmediato Y luego un utilizando primer. un adhesivo con un primer y posteriormente la capa de adhesivo. ¿Cómo lo maneja el fabricante? Siguiendo las indicaciones que nos dice. ¿Sí? Entonces espero haber resuelto su duda, pero sí se usa primer. El problema, Déjeme, Sí se debe de, que sí, no, pero a el veces problema no que es tan tenemos con práctico. esto, no, sí es práctico. Lo que yo no le veo más bien práctico es que no estamos acostumbrados a Vamos a tener hacerlo. 2 o 3 sistemas de adhesión. Si me dicen exacto. que un Sí, adhesivo no. es universal, universal quiere decir que lo puedo usar para todo. Entonces, ese es el problema real. Dicen, este lo vas a usar directas, indirectas y sellado dentinario. Y es universal. Por eso es el nombre, ¿no? Y es que viene el concepto ahí, y eso es importante porque las primeras generaciones de adhesivos venían los primers separados. A Sí, partir de la quinta generación vienen los all-in-one y los two-in-one, donde vienen los primers y los adhesivos. Lo que yo correcto. aquí me gustaría enfatizar, y no sé, me gustaría enfatizar, cuando estamos hablando de uso de primers, es que debes darle tiempo a los adhesivos a que ese primer, que son ácidos leves, alcance a modificar el nudillo dentinario generado por el preparado de dientes. Entonces, básicamente el primer lo que va a hacer es modificar el nudillo dentinario para que pueda penetrar bien tu adhesivo. Si no le das tiempo a tu primer, no vas a poder generar las condiciones dentinarias favorables. ¿Está Pero de de igual acuerdo, forma doctor? estás rehidratando tu tubo Totalmente. dentinario. También. Sí, 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 pero es que a veces son malas costumbres, ¿no? Estamos tallando y le echas el chorro de aire al diente para ver cómo Para vas, secarlo. lavarlo, etcétera, etcétera. Entonces, lo vamos deshidratando sin querer. Ok. Me gustaría hacer aquí una pausa porque tenemos muchas personas que nos están saludando. El doctor Bernardo Gorbeisen le manda saludos. Abraham Vázquez les manda saludos. Ana Luisa Cantú. María Luisa Sierra les manda muchas gracias por las actualizaciones. Rocinante Rodríguez también les agradece mucho. Jennifer Martínez, Claudio Esparcio, Patricia Ramos Lloret les manda un saludo desde Brasil. Valerio Grieco y algunos otros personas más como Ricardo Ramírez, Sara Valderas, Gabriela Mata y Rebeca Ugalde. Entonces, doctores, estamos teniendo mucho éxito. Hay mucha gente saludándolos. Vamos ahora sí al acondicionamiento de los diferentes sustratos. Y aquí es una parte muy importante. El diente, vamos a decirlo de alguna manera, sabemos cómo acondicionarlo y siempre lo hemos sabido. Los sustratos van a cambiar el acondicionamiento del sustrato o del material, de la restauración, dependiendo del material per se. O sea, no voy a tratar igual un feldespato que un disilicato, que un circonio, etc. ¿Con cuál empezamos y quién empieza con cuál, doctores? Como quieran. Adelante, doctor Díaz. Bueno, pues hablando vamos a hacerlo de fácil a complicado. Ok, Circonia. La circonia no se recomienda grabarla porque no se puede grabar. Actualmente se puede poner un poco perdón, ay, se me fue San Blaster, ¿eh? De arenado. arenado. Arenado era la palabra. Arenarlo un poco con pasta de aluminio al 100 micras. Eso sería quizá una de las cosas que se puede hacer en circonio. Y hacer un cementado normal con ionómero de vidrio. Puedes tomar la opción de hacerlo con una resina sin ningún problema. Eso sería en ionómero. ¿Cuál seguiría de complejo, doctor Navarro? Ese fue el más fácil, pero Por eso le Ahí te digo. fácil, va. entre comillas. Sí, no, sí, No es claro. tan fácil. No, no, no. No, hay un proceso que nos estamos saltando y que no hemos mencionado, porque ya tenemos acondicionado nuestra restauración, pero ¿en qué momento la vamos a limpiar, a descontaminar? Eso es Porque básico. al momento de hacer el try-in, de probar nuestra restauración en boca, honestamente, ¿cuántas veces lo hacemos con aislamiento? Y eso está contaminado. Sí, ¿Sí? totalmente. Perdón. Los puros fosfatos que produce la saliva se quedan pegados al diente y se los lleva de jalón nuestra restauración. Entonces, ¿con qué vamos a limpiar? Ok.
Sí, muchas veces el algodoncito con alcohol no funciona. Hay que usar otra cosa. Y como mencionaba el doctor Díaz de la Vega, en circonio, normalmente mi laboratorio ya la manda arenada. Pero, ¿y ahora con qué la voy a descontaminar? Por ahí dicen, mas no está en la literatura, que la limpien con el ácido fosfórico que se utiliza para resinas. Hay que hacer la aclaración, y eso es bien importante, la circonia jamás, jamás, jamás le metan ningún tipo de ácido grabador. Jamás. La fuerza de adhesión del cemento a la restauración se ve disminuida por el uso del ácido. ¿Sí? Entonces, como menciona el doctor Díaz de la Vega, lo mejor es dejarlo arenado. Con que esté arenado, con eso ya. Me gusta la idea de la limpieza que se tiene que hacer Sí. Hay dos posteriormente al maneras de arenado. hacer la limpieza, de alguna manera también reportado por ahí. De manera química, como decías, con algún tipo de hipoclorito, con algún tipo de clorexidina, y de manera física con arenadores. Claro. ¿Cuáles utilizas tú? Personalmente arenado. 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 ¿Qué pasa? Y aquí viene la pregunta de los 50. ¿Qué pasa si no tengo un arenador en boca, en el consultorio? ¿Qué utilizarías? Les mandamos por inbox dónde lo pueden comprar. Es lo más cómodo y es muy sencillo Es además. que no es costoso, no es No es costoso nada que tengas costoso, tu vale la arenador en el pena. consultorio. Sí, o sea, es en serio. No, Sí, claro. desafortunadamente, mira, existen productos y productos muy buenos, pero no nos llegan a México. No nos llegan a México. Esa es la bronca. Sí. Yo afortunadamente tengo uno, se vale decir nombres de competencia, Sí, claro, o sea, claro, claro. ¿sí? Se llama Ivoclean. Ivoclean lo que hace es limpiar perfectamente todo el remanente que deja los fosfatos de la saliva pegados a la circonia y los remueve de una forma excepcional. ¿Sí? Problema, hay que conseguirlo. ¿Sí? Entonces, mientras Ivoclar no se decida a traerlo por cuestiones de registro, que ya sabes que es el coco de todas las empresas, va a estar medio complicado. Pero yo ¿Sí? les puedo decir que hay arenadores en el mercado de bastante buen precio Por eso, y no, que no pasan, no sé, nos están oyendo de diferentes partes de Latinoamérica. Tenemos gentes de Perú, de Colombia, pero de Brasil. Pero créanme, doctores, que es una de las cosas que hay que invertir, ¿no? O sea, nos preguntan, ¿qué pasa si no tenemos arenador? claro. Pasa que estás complicando tu adhesión. Totalmente. Totalmente. Entonces, hoy en día, si vas a hacer cemento de un proceso de adhesión a una restauración libre de metal, tienes que tener un arenador para limpiar tu restauración. Punto. Y en algunos casos pedirle al laboratorio que te lo arene, pero nada más en el hecho de probar la corona en el diente ya arenado, estás perdiendo las ventajas del arenado. Así es. Entonces, pues bueno, ya hablamos primero limpieza, arenado, ¿ok? Segundo, acondicionado, ácido ortofosfórico. Estamos hablando que no ácido ortofosfórico porque interfieren los Fluorídrico. adhesivos. No, Claro. ortofosfórico. Ahorita estamos hablando de ortofosfórico. Si Sí, sí, pones sí. ortofosfórico para limpiar, y sobre todo si estás utilizando adhesivos que tengan MDP, que es un éster fosfórico, esos fósforos van como dice el doctor, van a impedir que se formen las sales para poder hacer una buena adhesión de los adhesivos. Entonces, penadísimo poner ortofosfórico. Lo que sí vamos a poder poner, dependiendo del material, es fluorhídrico. Y aquí vienen dos cuestiones. Dependiendo del material, si es lucita o si es de silicato ahorita, se ponen ciertas concentraciones y cierto tiempo. ¿Quién me responde esa? No nos Adelante, peleemos. doctor. A ver, ¿cuánto tiempo vamos a dejar en una feldespática? Exactamente. Sí, estamos hablando de 60 segundos Okay. con reloj en mano. Sí, porque también tenemos la mala costumbre de 1, 2, 3, 4. Y ya cuando vamos en el 20, a lo mejor pasaron 40 segundos. Doctor, tú lo ves ahí en diario en la clínica con tus alumnos. Sí, o sea, hay que obligarlos a comprar un cronómetro. Ajá. Entonces, 60 para feldespática y para disilicato de litio
20 segundos. 20 segundos. Únicamente, con eso es Aquí suficiente. yo tengo una, doctor, y quisiera saber, Perdón. ¿estamos hablando de concentración desde el 4 al 5%? Sí, correcto. ¿Sí? Ok, y aquí no varían mucho. Entre más, porque por ahí en el mercado hay gente que te vende al 8 y al 10%. Sí, no hay que comprarla. ¿Por qué? Porque te acabas totalmente la parte de que has grabado. El chiste de hacer el grabado ácido es lograr microretenciones, no hacer cavernas. Exacto. Entonces, por eso es el tiempo, ¿no? De tener ese tiempo bien controlado para lograr esa microretención y posteriormente poder acondicionar. Ojo, voy a acondicionar la restauración cerámica. ¿Sí? Todavía no estamos con adhesivos ni nada. ¿Sí? Acondicionarla, o sea, usar un silano. Aquí viene una parte antes del acondicionamiento, que es la limpieza de las sales que se generaron o de, vamos a decirlo, los remanentes que generó el ácido. Sí, sí, Entonces, sí. El polvito blanco que le queda a la restauración. exactamente. Para que nos entendamos. Los remanentes de que hayas grabado y que haya hecho esos tags, ahí se queda. Exacto. Y dos, la neutralización de ese ácido. ¿Están de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, después de los 60 segundos, si es leucita, reloj en mano, va directo a un godete, un vaso de éper que tenga, se me fue, Agua. Bicarbonato de calcio. Bicarbonato de sodio Bicarbonato de sodio. para inhibir la reacción ácida del ácido. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Claro, porque si no, a la larga vas a perforar hasta la tubería de consultorio. Exactamente. Todo se va, ¿sí? Todo se va. Entonces, bien importante, neutralicen ese ácido, doctores, siempre con bicarbonato. Y después de la neutralización del ácido con bicarbonato, ¿con qué limpia usted, doctor de la Vega? Generalmente esperamos con un poco de aire. Tratamos de que nuestro aire sea lo más puro posible, lo más limpio. Y esperar que por sí solo se limpie, se seque. Nada más. ¿Usted, doctor Navarro, hace algo diferente? Puedes meterlo en ultrasonido con alcohol etílico para tratar de limpiar lo más que se pueda. Sí, pero ya neutralizado completamente No, el a ácido. lo que se refiere el doctor es a secarlo. No, es por eso. No, a lavarlo. A lavarlo. Después de... Lo lavas ultrasonido exactamente. con alcohol. Sí. Ok. Entonces ahí va otro concepto. Agua. Bueno, lavas tu ácido con bicarbonato y después de ahí lo metes a ultrasonido con alcohol. Una vez que lo saco del ultrasonido con alcohol, entonces ya lo seco. ¿De acuerdo? Correcto. Ok. En el caso de también este tipo de materiales, entonces ya acondicionamos que vienen los silanos. ¿De acuerdo? Silano. Correcto. Ok. ¿Algún consejo para los silanos, doctores? Compra uno de buena calidad. Exacto. Y tratar de que por sí solo se seque. No meterle aire, no meterle nada para que por sí solo se seque. Yo aquí lo que les puedo recomendar es que no dejen que le caiga polvo, no dejen la superficie expuesta, tapen su restauración con algo para que no le caiga polvo o se contamine ese silano. Estoy de acuerdo. ¿Ok? Fíjate que el silano hay que dejarlo mínimo 60 segundos. Es importante también. ¿Sí? ¿Sí? Pero, insisto, ¿no? Si puedes tener todo esto ya preacondicionado antes de que esté tu paciente, pues es mucho mejor, ¿no? Y el silano lo que tiene por función es hacer una adhesión entre la cerámica de silicato o la cerámica de vidrio o la cerámica feldespática con la restauración y nuestro diente. O sea, está promoviendo la adhesión. ¿Sí? Entonces, hay que ver qué tipo de silano estamos utilizando y de ahí la importancia de comprar una buena marca. Ok. Después de ahí, aquí vienen yo he oído varios expertos y es, le pones adhesivos o silano, te vas directamente con el cemento. O sea, adhesionas, pones adhesivo en tu restauración o te vas directamente al cemento. Cada vez se ha simplificado más. Cuando empezábamos con los adhesivos, sí tenías que hacerlo. Yo creo que en este momento puedes o no hacerlo. Yo recomiendo no hacerlo, yo ya no lo hago.
pongo mi cemento directamente y lo llevo a su lugar. ¿Tú, doctor Navarro, qué opinas? Depende de la marca. ¿Por qué? Estamos hablando de resinas de cementación. Estoy haciendo aclaración. Resinas de cementación. Y hay una marca específica en el mercado que te dice que pongas tu adhesivo en la restauración sin fotocurar y tu adhesivo en tu preparación sin fotocurar y hagas tu mezcla. Obvio, pues hoy en día todos vienen ya con una punta automezclante para sacar la proporción exacta. ¿Qué sucede? Pues ya nada más la llevo a la restauración, retiro excedentes y fotocuro. Eso con una marca en específica que hay en el mercado. De otra, también recomiendan hacer la capa de adhesivo a tu restauración y curarla. Pero ojo, ahí viene el problema. Si dejas una capa muy gruesa de adhesivo, tu restauración ya no va a asentar al 100%. Exacto. Entonces, depende del tipo de cemento que están usando, hay que seguir las instrucciones del fabricante. Ok, entonces aquí viene otra cosa importantísima en los procesos de cementado que no lo mencionamos mucho al momento de preparar nuestra o acondicionar nuestra dentina, que es, tienes que dejar, permitir que el adhesivo haga su función y tienes que dejarlo 20 segundos. Uno, para que estos ácidos que tiene el adhesivo acondicionen dentina con el uso de los primers. Y dos, para que se volatilice. Y al final poner aire suave, libre de agua y aceite, para que esa capa quede lo más delgada posible. Más o menos en algunos adhesivos están entre 5 y 10 micrones de esa capa. Entonces, lo que es el método 3 es muy importante. Si estás hablando de que no le pusiste aire a ese adhesivo del lado de la restauración y no le pusiste aire a ese adhesivo del lado de tu preparación y tienes hasta 10 o 15 micras de aumento del adhesivo grosor por cada lado, entonces estamos hablando de 30 micras de puro adhesivo. Y más si, el cemento. más el cemento, ya no te queda espacio para el cemento. Entonces es muy Claro. importante ponerle aire a las dos interacciones para que puedas tener tus espacios bien logrados. ¿Están de acuerdo, doctores? Totalmente de acuerdo. Ok. Entonces ya hemos hablado del acondicionamiento de feldespatos. ¿Cuál sería la diferencia entre disilicatos de litio? Prácticamente el tiempo de grabado. Yo no le vería ninguna otra diferencia. Yo tampoco. ¿Usted, doctor Navarro? igual. Ok. El grabado en el material. Exactamente. Vamos a hablar del tiempo de grabado del ácido fluorhídrico cambia de feldespato, que fue un minuto, o sea, 60 segundos reloj en mano. Los disilicatos de litio son solamente 20 segundos. 20 segundos, claro. Y hacemos todo el proceso, aire. Y la otra cosa bien importante, vean las recomendaciones del fabricante. Si el fabricante dice le pones, le pones. Si te dice no le pones, no le pones. Eso es lo más importante. Vean las recomendaciones del fabricante, por favor. Y esto sería en general en todos los cementos de adhesión. Y ahora hablemos de los cementos de auto acondicionado. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Okay. Nada más déjame hacer un pequeño comentario respecto a lo que es la silanización y cómo es realmente que actúa, ¿no? Claro, claro. Porque muchas veces no logramos entender para qué es un silano. ¿Sí? O sea, como mencioné, o sea, va a promover la adhesión entre el diente, la restauración y el cemento. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace? Digo, voy a mostrarles una gráfica, bueno, más bien un esquema bastante ilustrativo, donde perfectamente podemos ver cómo, por ejemplo, en circonia quedamos que teníamos que hacer un arenado de óxido de sílice para poder lograr estas micro retenciones, ¿sí? Y posteriormente el silano lo que hace es entrar y vemos cómo empieza a forrar completamente todas estas micro retenciones para también funcionar como un tipo de agente de unión.
entre nuestro cemento y nuestro diente, ¿no? ¿Sí? Y aquí está nuestra resina, cómo va a lograrse la unión. Luego, todo esto es química que a nadie nos encanta, pero hay que entenderla, ¿no? ¿Sí? Sí, están todas las uniones de óxidos de sílice con todos los enlaces de carbón, porque se van a unir a los enlaces de carbón de la resina, etcétera, 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 ¿no? Digo, es complicado, pero es la forma en la que podemos realmente saber qué va a ser realmente ese silano dentro de nuestras restauraciones. Es la Claro. forma de unión entre la restauración Claro. y el adhesivo. Exacto. Ahora, vamos a entrar al tercer grupo de cementos, los autoacondicionantes. ¿Quién empieza? ¿Qué Doctor tenemos Víctor, que hacer? adelante. Siempre me la pones a mí, doctor, a Pues cambiarme. es para que nos des la pauta, hombre. Sí, no, vean, los autocondicionantes es mucho más sencillo. Su nombre lo dice, ¿no? Son auto. Son Ajá. auto. Al ser auto, estamos omitiendo literalmente todo el proceso de adhesión. Ok. Al omitir todo ese proceso de adhesión, pues ya me estoy omitiendo el grabado ácido, el selectivo, o grabado total, o usar un adhesivo, etcétera, etcétera, Olvídate de etcétera. todo. ¿Sí? Y es literalmente pues, hacer nada más la mezcla de nuestro cemento previa limpieza de nuestra restauración y previa limpieza de nuestro sustrato dental y llevarlo a posición. Podemos hacer un fotocurado previo de ese excedente que salió alrededor de 2 segundos para quitar el excedente en una fase de gel y que no nos cueste trabajo. Y en ese momento ponemos un poquito de glicerina todo alrededor para inhibir la capa de oxígeno que se forma Claro. y hacemos el curado igual, depende del fabricante, por lo menos 20 segundos por superficie a una cantidad de energía de mínimo 1100 miliwatts por centímetro cuadrado. ¿Sí? Que ese es otro factor también a considerar dentro de las restauraciones indirectas, la cantidad de luz. de energía que proporciona tu lámpara. Dije energía, no dije luz, porque Sí, todas claro. sale un haz de luz, pero ¿qué cantidad de energía tiene tu lámpara? Y si hacemos una prueba en todos los consultorios, quién sabe qué lámpara tienen y quién sabe qué cantidad de energía emite su lámpara, ¿no? Entonces sería el protocolo. Y como es lo más sencillo, pues también de eso tenemos, pero sí montones de cementos. Les comparto una muestra, ¿sí? O sea, ¿cuál les gusta, no? Todo esto. Entonces hay marcas para dar y regalar. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál usan? Sí, sí. Ok, Todas son buenas, doctor, nada más es cuestión de saberlo utilizar, ¿no? yo voy a ir a dos conceptos, pero primero quisiera oír la experiencia del doctor de la Vega. Ok. Sí, bueno, con estos cementos prácticamente lo que ha pasado es que se simplifican los procesos. Por supuesto, la parte de preparación de las coronas y de las restauraciones, esa creo que hay que mantenerla, hay que tenerla y hay que hacerla. Pero en cuanto a la cementación, es prácticamente lo que comentaba el doctor, salvo que algo que yo hago mucho es, lo coloco en su lugar y le doy 3 segundos de luz para poder quitar todos los excedentes. Posteriormente lo polimerizo el tiempo que sea necesario, y que nos diga el fabricante. Lo que a mí me gustaría recalcar es que hay algunos cementos adhesivos universales que a la mera hora no son universales, ¿no? Que hay algunos materiales que no adicionan. Entonces hay que ver cuáles son los realmente universales. Y habrá otros, como el caso del ISM de Kulzer, que necesita un paso de acondicionamiento solo y exclusivamente para un tipo de material. Voy a ponerlo de otra manera. Este tipo de cementos los vas a poder utilizar en metal, en circonia, en resina, en composites, en disilicato de litio, en leucita, en feldespato, en todos los materiales. Y para usarlo en disilicato de litio y en feldespato, sí vas a tener que acondicionar
el material, o sea, tu restauración con un primer que es un silano. No tienes que poner ácidos, solamente Nada. acondicionar con un silano lo que son las cerámicas feldespáticas y de silicato de litio. Entonces, sí hay sí hay muchísimos, pero hay que ver que no todos son universales y no todos tienen los mismos pasos. Hay que también tener en claro que dependiendo de los componentes, y uno de los mejores componentes más utilizados es el MDP, que es este agente de unión que creó la marca Curaray y que ahora ya está en otros cementos como el ICEM de Coulser, ¿no? Entonces busquen cementos adhesivos que tengan MDP, que son estos ácidos fosfóricos que crean esta forma o especie de unión con los metales y con las zirconias. Todo esto para regresar a la pregunta que nos hace el doctor. Y entonces, ¿cómo cemento zirconia? Entonces, con todo esto puedes decirle que puedes cementar zirconia con cementos convencionales de ionómero de vidrio o con los nuevos cementos adhesivos autoacondicionantes que contengan MDP como el ICEM de Coulser. ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Buenísimo. Ahora, vamos a hablar un poco de lámparas. Aguántame. Sí, claro que sí. Vamos un poquito de lámparas que nos están pidiendo que Espérame tantito, Doc. Déjame compartirte una imagen. Sí, precisamente que estás hablando del MDP, de qué es lo que hace. O sea, realmente, como mencionaste, es la imagen de este azul, es la adhesión del MDP. Ajá. Sí, aquí está la zirconia, nuestro cemento de resina, nuestro bonding, sí, nuestra dentina grabada y nuestra dentina, ¿no? Y a variar, ¿no? Digo, aquí está toda la estructura química. El que se la aprenda de memoria y se la diga al doctor Daniel Rivera le va a dar un premio de parte de Coulser. Es más, con que te digan el nombre de corrido. Del MDP. El MDP tiene un nombre, híjole. Por eso. Hermoso. O sea, nada más con que lo digan de corrido. Exactamente. ¿Sí? Entonces, es eso, ¿no? Realmente es un nuevo monómero que se está utilizando tanto en adhesivos como en cementos para promover mejor la unión entre todos los materiales y la estructura dental. Para eso nos funciona un MDP. Ahora sí, seguimos con lámparas, como dices. Bueno, nos está preguntando de lámparas y sí me quisiera que hablemos de sus experiencias en lámparas y sí me gustaría dejar en claro esto, ¿no? En claro esto lo que mencionaste. Si no tienes un potenciómetro que te pueda medir la salida de luz que tiene esa lámpara, todo en la vida con el tiempo se va yendo para abajo. Entonces, si tienes tu lámpara, aunque sea de la mejor marca y la tienes de hace 20 años porque dices que te funciona padrísimo, el lente, el cristal, el foco, todo se va a ir perdiendo fuerza. Entonces, no hay nada como que tengas un potenciómetro que te diga que tu lámpara esté arrojando esos. Yo he visto en la literatura entre 900 y 1100 miliwatts por centímetro cuadrado, ¿no? Y dos, la segunda cosa del potenciómetro, y quiero que me digan ustedes, es la longitud de onda. Y si están de acuerdo que no todas las lámparas cumplen con todas las longitudes de onda, que hay longitudes de onda para ciertas canfuroquinonas o fotoactivadores de algunas resinas y hay otras que no lo cumplen. ¿Qué me pueden decir al respecto? Claro, mira, tocas un punto importante. Mi lámpara tiene 20 años. Si tengo una lámpara de hace 20 años, a lo mejor estoy trabajando con una lámpara de luz halógena. Son malas, son buenas, y lo que tú estás mencionando abarcan perfectamente los diferentes fotoiniciadores del mercado porque trabajan en la longitud de onda adecuada para lograr que reaccione el fotoiniciador y se logre el fotocurado. Posteriormente vienen los LED. LED vamos en tercera generación, los primeros no servían. Vamos en tercera generación. Y de tercera generación ya hay solo unas marcas que se abran en el mercado. 6, 7 marcas que manejan esa longitud de onda. Sí, desde los 460 nanómetros hasta los 520, más o menos. 360, 380 hasta los 520. Que sería lo ideal que todos tuviéramos una lámpara de esas. ¿Sí? Y las nuevas lámparas hoy en día tienen una cantidad de energía
hasta de 3000 miliwatts por centímetro cuadrado, que ya es otro tipo de lámparas, para trabajar con otro tipo de productos que ya vienen acondicionados con diferentes fotoiniciadores y diferentes monómeros para inhibir un poquito el estrés de contracción y que la contracción no sea tan fuerte, precisamente para eso son. Entonces digo, mi experiencia con lámparas ha sido ya bastante. Si hubiera sido precavido, hubiera armado un museo, cosa que no hice, ¿sí? Te desesperas y las echas a la basura porque nadie les da servicio, nadie les da mantenimiento. Insisto, he hablado mucho de buscar un proveedor serio, un fabricante serio. La mayoría nos vamos con la finta de comprar una lámpara económica que a lo mejor en el mercado nos va a costar, ¿qué te gusta? $100. Es el promedio de una lámpara económica, $100. Pero es una lámpara de $100 que a lo mejor, como tú dijiste, nada más me da 500 miliwatts por centímetro cuadrado. Apenas va a funcionar para fotocurar una resina y en un incremento de 2 milímetros, y si está en la base de la cavidad, voy a tener que dejarlo 40 segundos porque no va a llegar los 500 miliwatts, no van a llegar a esa base de la cavidad. Entonces, son factores a considerar muy importantes de la calidad y la cantidad de luz que estamos trabajando, ¿sí? Inviértanle en una buena lámpara, ese es mi consejo. Es muy importante. Doctor de la Vega, ¿qué nos dice? Si de por sí el grado de conversión de la resina con una lámpara buena es el 75%, el 80% por ahí, con 80%. con una lámpara que no tiene la capacidad de polimerizar y de iniciar el proceso de que la resina se endurezca o se procese, pues imagínate. O sea, hay que buscar una buena lámpara, definitivamente. Yo voy a hacer un poco, voy a hablar de dos cosas, uno en tema personal y otro en el tema corporativo. ¿Ok? Definitivamente, aparte de lo que han mencionado, y les puedo decir con mucha experiencia, es la distancia Claro. que tú pones de la punta hacia la restauración es fundamental. Entre más distancia pongas, menor es la cantidad de luz que llega. Claro. Entonces, es bien importante que puedas tener la certeza de que pongas la lámpara lo más cercano, porque puedes tener la mejor lámpara, pero la pones a 10 centímetros, no va a fotocurar nada. Porque ese es de tema personal. En tema corporativo, les puedo decir que las lámparas de Coolcer tienen un sensor de luz integrado en la base y son de las pocas que tienen a nivel global. De tal manera que tú todos los días puedes verificar que tu lámpara realmente está entregando la cantidad de luz que dice. Y dos, hay dos modelos, uno que tiene un LED y uno que tiene polywave, que le llamamos, o dos LEDs. Entonces te cumple con estas nuevas longitudes de onda que decías, doctor, que te cubren desde los 380 hasta los 580. 520 más o menos, ¿no? 520 nanómetros. 520 nanómetros. Entonces, si vas a, exactamente, si vas a comprar lámparas nuevas, asegúrate, uno, que por lo menos tenga 1200 miliwatts sobre centímetro cuadrado, que tenga un potenciador que realmente te garantice que esté entregando la potencia, y si puedes comprar las polyways para poder interferir, como es el doctor, o accionar todos los nuevos canforoquinonas y fotoiniciadores, porque las resinas han cambiado sus fotoiniciadores con el tiempo. Entonces, las lámparas muy viejitas ya no tienen la longitud de onda de los fotoiniciadores nuevos. Eso podríamos decir, ¿ok? Entonces, Translux 2-Wave de Coolcer cumpliría con esas recomendaciones. Complementando ¿okay? Lo que mencionas, qué bueno que salió el tema a la luz, hablando de luz, ¿sí? Porque también es muy importante considerar el tipo de restauración que vamos a colocar, porque si la opacidad de esa restauración no me permite el paso de la luz, eso es muy tengo importante. Que tener otra elección de cemento y no una resina para cementar. Tengo que tener ahí sí ya uno de autoadhesión, que sea solito, que logre el proceso de curado para que realmente cemente, porque la luz nunca va a pasar. Claro. La circonia original era el problema, ¿sí? Hoy con las circonias translúcidas ya es otro cantar, ya tenemos posibilidad de utilizar la lámpara, pero igual, ¿qué cantidad de energía es la recomendada
y por cuánto tiempo. Y con eso le voy a dar pie a una de las preguntas que nos hacían en el panel de Facebook. Doctor, ¿usted recomienda el uso de resina calentada para cementado? Y creo que tiene que ver la pregunta con esto, ¿no? No, sí, claro que sí. Erwin, saludos, ya vi que tú la pusiste. Erwin, muy buena pregunta. Ese tipo de pregunta viene a colación a usar la misma resina. Bueno, es que no hemos hablado de muchas cosas de los cementos, pero ¿qué color de cemento, qué tonalidad estás usando? Digo, por ejemplo, para carillas para eso es un try-in, ¿sí? Para saber si el cemento no me va a cambiar la tonalidad de mi restauración. Ahora, la pregunta va enfocada a si voy a usar una resina calentada en un calentador. Estoy de acuerdo con él, es buena opción, muy buena opción, pero tengo que usar todo un proceso de adhesión, un grabado, un acondicionamiento, el adhesivo y tener primero un buen calentador, tenerlo que llegue a la temperatura que tiene que ser para hacer la resina más fluida. Por eso mencionaba resina calentada, la haces más fluida y esa misma viscosidad hace que fluya a través de tu restauración y a través de tu sustrato dental. Entonces, de que funciona, funciona. De hecho, es una de las técnicas que ya se están empezando a recomendar. Y líderes de opinión a nivel mundial, hay quien no compra cementos, hay quien usa pura resina para cementar todas sus restauraciones. ¿Sí? Buena pregunta, Edwin. Pero ahí tendría que ver esto que estaba mencionando. Dependerá de si estás utilizando una restauración que sea translúcida. Entonces, estamos hablando de las zirconias opacas o si estás metiendo disilicatos de litio low opacity o high opacity, pues no va a pasar esa luz a través del disilicato de litio hacia tu medio cementante. Ahí tienes que utilizar un dual o un self adhesive, ¿no? Entonces, son factibles de usar, pero tienes que tener en consideración la translucidez de tu restauración. Sí, Claro, que tengas totalmente de acuerdo. una buena manera de polimerizarla. Pues creo que con eso hemos llegado a todos los puntos que habíamos preparado para el auditorio, que son tipos de cemento, tipos de preparaciones, tipos de materiales, protocolos de acondicionamiento del material, protocolos de acondicionamiento del diente y los nuevos adhesivos universales a base de MDP. Entonces, estamos a punto de terminar. Vamos a dar unos 3 minutos para que nuestros amigos en Facebook pongan alguna otra pregunta, duda o comentario. Y también para que nuestros amigos de Coolser pongan alguna pregunta, duda o comentario. En lo que pasa en estos 3 minutos, quiero agradecer gratamente. Fue una charla muy amigable, muy bonita la que hemos tenido los tres. Ya saben, si les gustó, denle like, compártanos, síganos en nuestras redes sociales y dejo los micrófonos a producción para saber si tenemos algún comentario. Hola Dani, muchas gracias. Ahorita tenemos comentarios, dame unos minutos. Pues, saludos a Ana Luisa Cantú, que dice que el doctor Daniel explica muy bien. Yo digo que fue el doctor Díaz, porque no dijo cuál Daniel. Gracias. Y bueno, saludos a todos en Facebook y bueno, ya te dejo el micrófono, Dani. Pues si ya no tenemos más preguntas en Facebook ni en Zoom, doctor Díaz, un último frase, comentario comercial, lo que quiera decir para cerrar la transmisión. Bueno, primero agradecerlo y a mí me queda del día de hoy hay que leer los instructivos, hay que leer cada material que usemos el instructivo y saberlo de pe a pa para poderlo aplicar adecuadamente. Gracias, doctor. Doctor Navarro. Igual, digo, mencionabas desde un principio que los cambios que se dan en odontología son bastante grandes. Día a día, como dice el doctor Díaz de la Vega, se trata de simplificar un poquito la odontología, pero no porque sea sencillo hacer el procedimiento implica que no lo hagamos como debe ser. Digo, a final de cuentas, todo es un protocolo y como tal, un protocolo hay que seguirlo de la A, B, C, D. No nos podemos saltar ningún paso, ¿sí?
No sé si quisieran tomar una foto, les puedo poner un cuadro donde precisamente podemos ver un resumen de todo lo que hemos estado hablando Por para favor. que lo valoren. Les digo, si se puede que le tomen una foto, que le tomen una foto, pero Sí, 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 dime, claro. ¿sí? Póngalo. Sí, sí, sí. Ahí está, ¿no? O sea, el tipo de restauración, el tipo de cemento de elección, ajá, y sobre todo, cómo vamos a preparar, ¿no? Y acondicionar, que muchas veces es lo que batallamos. Si no tengo, mencionaba, no tengo un arenador que pueda usar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hacer aire abrasivo, no sé, mil cosas, ¿no? Entonces tenemos diferentes formas. Y esto como resumen de todo lo que hemos platicado, pues, les va a funcionar bastante. Estamos dejando 3 segundos para que tomen la foto. Tú me Ya saben, dices, Ujú. pues ya, yo creo que es suficiente para tomar la foto. Y pues dejamos de compartir pantallas. Muchísimas gracias a todos por conectarse. No olviden de darle like. Un último saludo a una gran amiga, Rosalía Martínez, por conectarse. Saludos a todos. Despedimos la transmisión de Facebook y nos quedamos en Zoom. Doctores, por favor, voy a poner un video de salida y y nos quedamos en Zoom 2 segundos más. Nos vemos hasta la próxima. gracias, hasta luego. Hasta luego.